Bien, esto es Solver y el día de hoy lo que vamos a hacer es NIC 16, propiedades, planta y equipo. ¿No? La norma NIC 16 es la norma que regula el tratamiento contable de lo que vienen a ser los activos de propiedad, planta y equipo, o sea, los activos que vienen a utilizarse por, bueno, que la empresa espera utilizar, que la empresa espera aprovechar por un periodo superior a los 12 meses, ¿no? La norma NIC 16 va a explicarte o va a indicarte, va a plantearte las reglas para el reconocimiento de un activo de propiedad, planta y equipo, para la medición de un activo de propiedad, planta y equipo, tanto la medición inicial como también la medición posterior, y también las reglas de presentación de información en los estados financieros relativo a estos activos de propiedad, planta y equipo, ¿no? O sea, el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior. O sea, plantea las reglas que se deben de cumplir para que tú puedas registrar algo como un activo de propiedad, planta y equipo, y además las reglas para que tú puedas medir su valor tanto al momento que adquieres el activo como también al cierre de cada periodo, ¿no? Dentro de la norma vas a ver conceptos como depreciación, valor residual, métodos de depreciación, revaluación y otros. ¿Ok? El ejercicio que vamos a hacer es el primer ejercicio del material de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, relativo justamente a esta normativa. ¿Ok? Vamos a leerlo y vamos a resolverlo. Dice, el 1 de enero del año 2021, la empresa Fábricas Eléctricas Sociedad Anónima Cerrada adquirió maquinaria por 550.000 unidades monetarias más IGB. Ahí está. Entonces, vamos aquí y empezamos a colocar los datos. No tenemos una fecha. Tenemos una fecha que viene a ser la fecha de adquisición. Y la fecha de adquisición es el primero. Estás a ver, duplicar. Ahí está. Ajá. La fecha de adquisición es el 1 de enero del 2021. 1 de enero del 2021. Ahí lo tienes. Ahí está. Adquirió una maquinaria por 550.000 soles más IGB. Ahí está. Valor de la maquinaria. Valor de la maquinaria adquirida es 550.000 soles. Y a eso pues le agregas el tema del impuesto, ¿no? Que es el impuesto general a las ventas, que viene a ser el 18% del activo, del valor, ¿no? Ahora es importante mencionar aquí lo siguiente, ¿no? Tanto en la norma que hemos visto en clases pasadas, como es NIC 2, como en esta, el valor del activo, o lo que vas a reconocer como parte en tu contabilidad como valor del activo, nunca incluye el impuesto general a las ventas. ¿Y por qué no? Porque el impuesto general a las ventas que tú pagas, porque es cierto que cuando compramos un equipo, una maquinaria, pagamos un IGB, en este caso pues el IGB vamos a colocarlo por acá, pagamos un IGB, y ese IGB en este caso ¿cuánto sería? No sería el 18% de 550.000. Como tú sabes, ese IGB que tú estás pagando al momento de comprar, luego igual lo vas a recuperar, ¿cierto? Porque ese IGB tú lo vas a declarar junto con el IGB de ventas, y el IGB de compras disminuye el IGB total a pagar, ¿no? ¿Cierto? Entonces no se le puede atribuir el IGB al costo del activo, sencillamente porque el IGB termina recuperándose, ¿no? De alguna forma. Tarde o temprano se va a terminar recuperando sí o sí. ¿De acuerdo? Bien, entonces. Ah, mira, ese es un efecto cuando hago mi mano así, ¿no? Curioso. Ya, listo. Vamos entonces. Esa parte es importante, ojo, el IGB no va dentro del costo. Ahora, si el IGB fuera un impuesto que no es recuperable, ahí sí te lo compro, ¿no? Si el IGB es un impuesto que no puedes recuperar, ¿no? Entonces ahí sí podría ser parte del costo del activo, en ese escenario nada más. Pero normalmente el IGB es recuperable, por lo tanto normalmente no ver en el costo del activo. Eso ya tendrías pues no tú que analizarlo según la operación que te toque, no a ti registrar. Dice, el precio de compra fue financiado mediante un préstamo, el cual generará intereses por 40.000 soles. Ya.
Entonces acá hay algo interesante, ¿no? Te dice que además, relacionado a la operación, aparecen intereses que se tienen que pagar, ¿no? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué? Porque el monto que la empresa va a pagar se ha financiado, se ha pedido un préstamo y ese préstamo genera un interés de 40.000 soles, es lo que te está indicando, ¿no? Hay que ver qué hacemos con eso también, ¿no? El IGB, como te digo, ya está claro, el IGB no es parte del costo del activo, pero habría que ver qué hacemos con los intereses, ¿correcto? Habría que ver qué hacemos con los intereses. Ahora explicamos eso. Quiero primero detallar todos los datos que tenemos. No obstante, el activo no califica como activo apto, Ya, es otro dato que tenemos. El activo no es activo apto. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a entenderlo ahorita, ¿no? Dame un toque. Primero quiero listar todos los datos. En el momento de la adquisición, la empresa desembolsó 20.000 más IGB por el traslado de la maquinaria hasta la planta productiva. O sea, hubo un transporte por 20.000 más IGB, transporte por 20.000 más IGB, transporte, ahí está, por 20.000 y aparte pues el IGB, ¿no? Ahí lo tienes, aparte el IGB que es un 18%. Ahí está, ¿correcto? Y la misma lógica o el mismo criterio acá, ¿no? Como este IGB lo vas a terminar recuperando, entonces se separa de lo que viene a ser el valor del transporte de forma independiente, ¿correcto? No se integran para el análisis, ¿no? Sino que más bien se separan porque mientras el valor de transporte efectivamente lo has consumido, el IGB lo vas a recuperar, ¿no? Al momento de que hace la liquidación mensual del IGB. ¿Y qué más? Si te dice también asimismo se desembolsó 100.000 más IGB en honorarios de instalación. O sea, se paga instalación acá. La mayoría de activos de propiedad, planta y equipo, cuando hablamos de maquinarias, básicamente, sí, pues exigen costos de instalación. Así es, que sería 100.000 más el IGB. Ahí estamos. Listo. Ya está, ya. Ok. Ya está. Ahí está. 100.000 más IGB en honorarios de instalación. De instalación. Y ya la siguiente información que te da, si tú te percatas, dice al final de los 10 años de vida útil de la maquinaria, la empresa tiene la obligación de desmantelar la maquinaria y restaurar el terreno donde se instalará esta. El valor presente del costo de desmantelamiento de la maquinaria y la restauración del medio ambiente se estima en 100.000 soles. ¡Hala! Entonces aquí te habla del valor presente de desmantelamiento. ¡Hala! Se fue con todo el ejercicio. Dice, y este valor presente se estima en 100.000. Su madre, en 100.000. Hay bastantes datos acá. A ver, ahora te tengo que explicar esta parte también, ¿no? Ya, está amplio el ejercicio. Y además, dice, además de lo anterior, el ingeniero de la empresa incurrió en los siguientes costos para preparar el emplazamiento donde se ubicará la máquina, ¿no? Viene a ser la preparación del emplazamiento. Preparación del emplazamiento para la máquina, ¿no? Entonces, como te das cuenta, hay varios elementos que están relacionados, ¿no? Bastantes en realidad. Entonces ahí tú vas a tener que definir con cuánto lo vas a registrar el valor del activo. Ese es el problema acá, ¿no? Dice material 55.000, mano de obra de 65.000 y depreciación de activos utilizados 15.000. Material, mano de obra y luego lo que viene a ser la depreciación de los activos utilizados, ¿no? De activos utilizados. Ya, bien. A ver. 55.000 y 65.000 y 15.000. 55.000, 65.000
y 15.000. Ya está, ya. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. En febrero del 2021 el equipo, en febrero dice, ¿no? O sea, ya un mes después, el equipo de producción de la empresa aprobó el equipo y el equipo de ingeniería realizó las modificaciones necesarias para que el equipo funcionara como deseaba la gerencia. En la fase de prueba se incurrieron los siguientes costos, o sea, aparte hay fase de prueba. Ah, su madre. Fase de prueba. O sea, con todo lo que te han dicho hasta ahora todavía no está lista la máquina. Sino que hay una fase de prueba y en esa fase de prueba se ha utilizado materiales, mano de obra y también hay depreciación de activos. O sea, similar a lo anterior, ¿no? Ahí está. Y en esa fase de prueba, ¿qué tienes? Ahí está. Dice que es 21, 11 y 5, ¿no? 21, 11 y 5. 21.000, 11.000 y 5.000, ¿no? Ahí está. Listo. El equipo estaba listo para su uso a partir del 1 de marzo. Sin embargo, dado el bajo nivel de pedidos iniciales, la empresa sufrió una pérdida de 23.000 al hacer funcionar la maquinaria durante marzo. Ya. El equipo está listo para su uso. Fecha de listo para su uso durante el 1 de marzo, ¿no? 1 de marzo. Y acá lo curioso, o lo que tú tienes que darte cuenta, es que después de que está listo para su uso, o sea, de forma posterior, ya hacen estas pérdidas, ¿no? Estas pérdidas por un bajo nivel de pedidos iniciales. Pérdidas por bajo nivel de pedidos. Y esa pérdida, digamos que es por 23.000, ¿no? Que es lo que te está indicando. Bien, después de eso la maquinaria funciona de manera rentable y dice el gerente general de la empresa consulta a la gerencia de contabilidad cuál debe ser el costo de la maquinaria que se debe considerar la empresa, realizar el asiento contable correspondiente y comentar el tratamiento según NIC 16. Entonces, bueno, aquí tienes bastantes datos, ¿no? Tienes un montón de datos y la pregunta que tú tienes que hacerte como estudiante de contabilidad es ¿cómo registro esto? ¿No? El asiento contable de una adquisición de mercadería, de una adquisición de propiedad, planta y equipo, en este caso una maquinaria, es sencillo, ¿no? Es una 333, cuenta contable. Hablamos de cuentas contables de Perú, lógico. Estamos en Perú. Por ahí, sencillamente lo que tendrías que hacer si estás en otro país es adecuar los códigos a tu país, no te compliques. Vamos a la descripción. Descripción, correcto, descripción, ahí está. En la descripción, lo que vamos a colocar aquí es maquinarias 333. Y como es un activo y la empresa está tomando el control del activo, tendría que ir en el lado del debe, ¿no? Ahí está. El problema es que no sabemos cuánto, porque hay un montón de cifras acá, ¿no? Luego ya le pones la 41, que es el crédito fiscal, ¿no? Crédito fiscal. Y luego ya sería pues la cuenta 465, que es el pasivo por compra de activo inmovilizado. Ese es el asiento contable más típico de una compra de propiedad, planta y equipo, ¿sí o no? Es lo más típico. Ahora, el dato más importante que tienes que hallar es el de acá. Es cuánto es el costo del activo y normalmente en base a ello le calculas el IGB y la suma de los dos te va a dar el pasivo por compra, ¿no? Ahí está. Pero tu dato principal es el costo, ¿no? Ahora, profe, pero si hay un montón ahí de datos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Ya, mira, lo primero que tú tienes que entender acá es entender a qué hace referencia cada dato. ¿Ya? Luego ya el tratamiento contable. ¿Correcto? A veces los profes yo he visto que el estudiante ni siquiera entiende a qué se refiere con instalación, desmantelamiento, ¿no? Y el profe ya está haciendo los asientos, ¿no? Pero si el estudiante no sabe qué diablos es qué es un desmantelamiento, qué es una instalación, qué son pruebas, qué significa listo para su uso.
Entonces tú como estudiante lo que tú tienes que buscar en primer lugar es entender qué está pasando en la compañía. Porque entiende, por favor, que tú como contable lo que tú debes es registrar lo que pasa en la compañía. Para tú poder registrar lo que pasa en la compañía, primero tienes que entender qué pasa en la compañía. ¿Ok? Y en los ejercicios la única forma de entender es de codificar adecuadamente lo que te indica el enunciado. ¿Ok? El trabajo que hemos hecho hasta ahora es prácticamente solo el IGB. No hay nada más, ¿no? Hemos separado, y eso ya te lo he dejado claro, creo, que el IGB nunca es parte del costo de un activo. ¿No? Bueno, nunca es mucho decir en realidad. El IGB normalmente no es parte del costo de un activo porque el IGB se va a recuperar, ¿no? En la liquidación mensual del IGB. Entonces, por eso normalmente no es parte del costo del activo, porque lo vas a recuperar. Es un importe que vas a recuperar. No puedes considerarlo como costo del activo. ¿Correcto? Sí. Ahora, si es que por X razón, X motivo, el IGB no lo recuperas, entonces ahí sí podría ser parte del costo del activo. En ese escenario, ¿no? En ese escenario, el IGB u otro impuesto que no recuperes. Eso sí. Bien, ahora, vamos a explicar con cierto detalle cada concepto. El valor de la maquinaria no hay mucho que explicar ahí, ¿no? El valor de la maquinaria es lo que tú pagas a tu proveedor por la maquinaria, se acabó. El IGB es el IGB que tú pagas como parte de la compra en la factura, ¿no? A tu proveedor. Ambos son el proveedor, no hay mucho que hacer ahí. Se acabó ahí, ¿no? Por ejemplo, si esta maquinaria fuera, no sé, fuera un tractor agrícola y tu proveedor, digamos, no sé, es Caterpillar o John Deere, entonces lo que tú haces es le pagas a ellos 550.000 más 99.000, o se le vas a pagar un total de 649.000 unidades monetarias y de ello solamente los 550.000 pasarían como costo del activo. Simple, sencillo ahí. Ahora, vamos a la parte de los intereses. ¿Qué tienen que ver los intereses en el valor de la maquinaria? Lo que sucede es que es posible que tú, al comprar el activo, incurras en un préstamo, ¿no? O sea, no lo has comprado con el dinero de la propia empresa, sino que has solicitado un crédito a una entidad financiera y la entidad financiera te dice, ok, normal, te voy a prestar el dinero, lo que tú requieres, que son ¿cuántos? Son 649.000 soles total, ¿no? Que es lo que le vas a pagar a tu proveedor. Pero me vas a pagar un interés de 40.000. Ah, genial, no hay ningún problema. A eso se refiere. A eso se refiere. Simple. A eso se refiere. Pero respecto de este dato, el enunciado te da un dato adicional y te dice que este activo no es activo apto. Ya, y es un punto que sí tú tienes que entender. No es activo apto. ¿Ya? Ahora tú te preguntarás, ¿y qué demonios es un activo apto? No es la gran cosa en realidad. Mira, vamos acá. El concepto de activo apto, activo apto, aparece desarrollado en la norma NIC 23, de acuerdo que es costos por préstamos. Se desarrolla en la norma NIC 23. O sea, si tú quieres leer algo acerca de activos aptos, chécate esta normativa contable, NIC 23, cuyo nombre es costos por préstamos. ¿Ya? Ahí lo chequeas. Pero por ahora, ¿no? Como yo estoy haciendo la clase, entonces te voy a explicar algo de lo que es un activo apto. Un activo apto se va a describir, se va a definir como un activo, se define como un activo que requiere de un tiempo sustancial, esa es la expresión que usa la norma, de un tiempo sustancial entre su adquisición, desde su adquisición, para que esté disponible para su uso. Desde su adquisición, para que se encuentre disponible para su uso. Disponible para uso. ¿No? O sea, digamos, ¿no? Un activo podría ser considerado un activo apto, por ejemplo, si la fecha de adquisición, vamos, fue el 1 de enero del año 2026
Y la fecha de disponible para su uso, la fecha de disponible para uso, pongamos que fue el 1 de diciembre del año 2026. ¿Por qué? Porque se tuvieron que hacer trámites de tipo formales, legales, para que se pueda empezar a utilizar el activo, porque el activo se tuvo que trasladar, porque el activo se le tuvo que hacer quizás a construir algún tipo de instalación especial para que pueda funcionar, o quizás del activo que estamos hablando es de una edificación, y el tiempo que estamos planteando ahí, que es un tiempo sustancial en este caso, para el ejemplo de 12 meses, es el tiempo que tomó la construcción, ¿no? Y luego de 9 meses recién se puede empezar a utilizar. Entonces, a eso le llaman activo apto, según la NIC 23, ¿no? Aquellos elementos, aquellos activos que requieren de un periodo sustancial para que puedan ser utilizados. Es un activo apto, ¿ok? Ahora, pero en este ejercicio te dice que este no es un activo apto. Mira acá, te dice, no obstante, el activo no califica como un activo apto. Ahora, ahí yo tendría un tanto mis diferencias con quien hizo el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque según el ejercicio se contradice, ¿no? ¿Por qué? Porque la fecha de adquisición fue el 1 de enero y la fecha disponible para su uso es el 1 de marzo. O sea, si hay un tiempo, ¿no? De 2 meses entre que se compra y entre que se usa, entre que está disponible para usar, mejor dicho. ¿De acuerdo? Ah, no, 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 yo acá estoy considerando un ejemplo, esto es por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuidado, cuidado, por ejemplo, no vayas a pensar que es parte del ejercicio. Por ejemplo, esto es un ejemplo nada más. Isabel, es un ejemplo, no te compliques. ¿Ya? ¿Ok, ok? Sí. Claro, exacto. Entonces, pero a quien hizo el ejercicio te dice, no, no es un activo apto. No es un activo apto. No obstante, no califica como activo apto. Ya, eso en términos de NIC 16, ¿qué implica? O sea, para el coste del activo, ¿qué implica? Fácil. Si fuera un activo apto, ¿no? Estos 40.000 entran al cálculo del costo del activo. Si fuera un activo apto. Pero como no es un activo apto, los 40.000 soles que corresponden a intereses, o sea, a gastos financieros o al costo por el préstamo, no se considera como parte del costo, porque no estamos considerándolo, según lo que te dice el enunciado, como activo apto. Entonces ahí vamos poniendo las anotaciones, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? Ojo ahí. A ver, determinación del costo del activo. Determinación del costo del activo. Del activo. Vamos aquí a colocar algunas notas. Primero, el IGB, los impuestos recuperables, no son parte del costo. No son parte del costo. Segundo, los intereses no son parte del costo. ¿Por qué? Ah, bueno, dado que no es un activo apto, ¿no? No califica, según el enunciado, el activo no es un activo apto. Simple, ¿eh? No te compliques demasiado. 3, ¿qué más? Sigamos. A ver, transporte. En el caso del transporte, ¿qué es? Bueno, es llevar obviamente la máquina desde el proveedor al cliente, ¿no? Se entiende pues no que el proveedor está en un lugar, el cliente está en otro y se ha pagado el transporte por 20.000 soles, ¿no? Por ejemplo, seguramente te has dado cuenta en algún momento, si has viajado por carretera, ¿no? Que algunas veces hay algunos vehículos que dicen, ¿no? Carga ancha, ¿no? Y que son unos tremendos trailers que llevan maquinaria, por ejemplo, para la mina, maquinaria quizás pues no para algún tipo de empresa industrial,
No, entonces eso es, a eso se refiere con el transporte, ¿no? Ahora, el transporte es parte del costo del activo, el transporte sí es parte del costo del activo. Lógico, porque tú tienes que entender que se considera como parte del costo del activo todo costo que es imprescindible para que el activo pueda estar en las instalaciones de la compañía. ¿De acuerdo? Todo lo que tú como empresa tengas que invertir de forma indispensable, o sea, no es evitable ese costo, sí o sí lo tienes que invertir, sí o sí tienes que incurrir en ese costo para que el activo esté en tu empresa, entonces todo eso sería parte del costo del activo, como por ejemplo el transporte. Ahora, ¿el IGB relacionado con el transporte? Lógicamente que no. El IGB no, porque nuevamente el IGB, como te decía hace un momento, el IGB es un impuesto denominado un impuesto recuperable, entonces no lo vas a considerar como parte del costo, ¿ok? Esa parte tómala en cuenta, por favor. Bien, listo entonces. Entonces acá sería el transporte, 3, el transporte sí es considerado como parte del costo, ¿ya? Sí es considerado como parte del costo, pero ahí vamos a agrupar varios. Vamos a agrupar varios costos en realidad, así que no voy a hacer aún la anotación. Luego sigue la instalación. La instalación también va a ser parte del costo lógico, pues. Porque lo que tú tienes que pensar ahí es, sin la instalación, la máquina que acabamos de comprar, ¿podría aprovecharse por la empresa? No. Si no hay instalación, ¿cómo lo aprovechas? No se puede. Entonces la instalación vendría a ser un costo inevitable o lo que se conoce en contabilidad como un costo directo, ¿no? Un costo directamente atribuible se le llama, ¿no? Costo directamente atribuible. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque sin ese costo no se puede utilizar. Sin que lo traigan tampoco se puede utilizar. Son costos directamente atribuibles. Bien, ahí está. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos serían calificados como costos directamente atribuibles. Ahí está. Los costos directamente atribuibles son aquellos sin los cuales el activo adquirido no podría ser aprovechado, le hace utilizado por la compañía. Claro, ¿no? Si te compras el activo y no lo traes a la empresa, ¿cómo lo usas? Es lógico, man. O sea, no tienes que memorizar acá nada, es algo evidente, ¿no? Si te compras el activo y lo trajiste, pero no lo instalas, ¿cómo lo vas a aprovechar? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Para qué lo compraste? ¿Museo? No, pues. ¿Sí o no? ¿Sí? Ojo ahí, ¿eh? Ahí está el transporte y también ahí está también la instalación. Es sencillo en realidad. La contabilidad tiene mucho de sentido común, bastante. Sino que a veces como te lo quieres memorizar, ahí es donde hay problemas, ¿no? Porque terminas pensando, ¡ala! Todo lo que tengo que aprender. No, es obvio. Es obvio. Hay algunas cosas que no son obvias, ¿no? Pero hay una buena parte que sí, ¿eh? Sí. No todo, no lógico. Por ejemplo, aquí entra un concepto que no es tan obvio. El valor presente del desmantelamiento. Y aquí te tengo que explicar esto, ¿no? Ahí está, listo. ¿Qué es lo que sucede? Ya, para poder explicarte el valor presente, el desmantelamiento o el desmantelamiento, te voy a colocar una imagen para que en base a esa imagen te hagas una idea. Desmantelamiento. Ahí está, listo. ¿Ya? A ver, extracción. Vamos a poner acá campos de extracción de petróleo. Petróleo. Ahí está. A ver, vamos a ver si acá hay imágenes. Ahí está, listo. Este está bueno, mira. Este está genial, esta imagen. Ojalá que salga grande. Más o menos. A ver, más o menos. Creo que lo puedo agrandar acá. Sí, se puede. Ahí está, listo. Ya está. Ok, no hay problema. Ya mira, fíjate acá. Si tú, por ejemplo, trabajaras para una empresa petrolera
y la empresa compra estos equipos para extracción de petróleo sobre el piso, ¿no? Sobre el suelo. Entonces tú dices, ya, ok, ¿qué voy a considerar como costo? Bueno, la compra del activo, obviamente que esto lo traen de otro lugar, tú lo instalas donde vas a hacer la explotación, la del transporte. Luego está claro que esta plataforma o que esta máquina, este equipo, tiene que ser instalado. Entonces aquí también va la instalación, obvio, ¿no? Para que pueda operar. Seguramente tienes que perforar, ¿no? Tienes que perforar para que pueda operar, ¿no? Porque esto es básicamente como una especie de bombeo, ¿no? Se bombea el petróleo. Entonces tienes que perforar, primero tienes que instalar. Entonces todos esos costos van al costo del activo. ¿Ah, sí? Todo va al costo del activo. Todo va al costo del activo. Pero hay un costo adicional que tú tienes que tomar en consideración. Y ese costo es el siguiente. Mira, ¿cuál es? Que este activo, lo más seguro es que el Estado te obligue a ti a que tú tengas que quitarlo una vez que ya culmina el periodo de concesión. Normalmente los estados entregan por un periodo de tiempo definido el permiso para que las empresas hagan explotación, pero dentro de esos mismos contratos el estado exige a la compañía que una vez culminada la explotación no lo va a dejar así, pues, ¿no? Sería, bueno, un tiempo era normal que lo dejen así, pero hoy por hoy ya no, pues, ¿no? Y vivimos en otras épocas felizmente, ¿no? Entonces el Estado lo que le dice a la empresa es, oye, ya bacán, haz tu explotación, normal, ya ni modo, ¿no? Extrae la riqueza, pero una vez que acaba tu periodo de concesión, primero te llevas todo esto, o sea, lo desinstalas, lo que se conoce como desmantelamiento, luego retiras todo esto, o sea, no solamente lo desmantelas, sino que lo retiras, te lo llevas, por eso ahí viene el concepto de retiro, que es distinto a desmantelamiento. Desmantelar es desarmar, desarmar, desinstalar, si lo quieres, ¿no? Y retirar ya es llevártelo. Y lo que luego vas a hacer luego de desmantelarlo y luego de llevártelo, me vas a restaurar el terreno, ¿no? Ahora, obviamente que esas tres acciones de las cuales estamos hablando, que es desmantelamiento, retiro y rehabilitación, lo que, bueno, yo le llamo normalmente DRR, desmantelamiento, retiro y rehabilitación, esas tres acciones se van a realizar, pero luego ya de que la empresa culmina su proceso de extracción, o sea, al final de la vida útil de los activos. Pero eso va a implicar un costo para la empresa, pues no es gratis, ¿no? Lógico, no es gratis. Lo que te plantea NIC 16, que es la norma la cual se utiliza para reglamentar justamente el tratamiento contable de activos de propiedad, planta y equipo, lo que te plantea es, oye, esos costos de desmantelamiento, retiro y rehabilitación los vas a incorporar como parte del costo del activo. Sí. Se incorporan como parte del costo del activo. Así es, así es. Entonces, ahí está la explicación, ¿correcto? Pero tienes que entender algo tú. Esos costos de desmantelamiento, retiro y rehabilitación se van a dar de aquí a 10 años todavía, seguramente, ¿no? 10 años, 8 años, 5 años, no sé, no lo que fuera, ¿cierto? Lo que corresponda. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que lo que yo voy a calcular, lo voy a calcular no dentro de 10 años, sino le voy a sacar el valor presente. O sea, le aplico una fórmula financiera y voy a calcular el valor hoy de lo que yo voy a tener que pagar dentro de 10 años. O sea, le voy a aplicar al valor que más o menos estimamos que vamos a pagar en 10 años o el momento en que el activo ya esté finalizado en su vida útil, pero lo voy a traer al valor presente, de acuerdo utilizando una fórmula financiera. En este caso no es necesario, porque en este caso ya te dan el valor presente, o sea, este es el dato que tú tienes que utilizar. Y este es el dato que tú vas a tener que registrar como parte del costo del activo. Sí. Sí lo tienes que registrar como parte del costo del activo. ¿De acuerdo? Es lo que viene a ser el desmantelamiento, retiro y rehabilitación. Rehabilitación.
Profesor, y si estoy en un país en el cual no me lo exigen, no lo haces, pues. Sencillo, no lo haces. Para ver más información de ello, tendrías que ver NIC 37. No lo haces. No te lo exigen, no lo haces, pues. A menos que tú como empresa ya tengas una práctica usual de hacer desmantelamiento, retiro de rehabilitación, ¿no? Como parte del compromiso de la compañía con el cuidado del medio ambiente. En fin, en ese caso sí, tendrías que incorporar también ese costo. Pero si no tienes la costumbre y no te obligan, ejemplo Sauder, no. Sauder es una empresa minera que es... Bueno, vamos a la descripción. Tiene varias denuncias por justamente hacer un tratamiento del medio ambiente bastante obsoleto, ¿no? Bastante negligente, ¿no? O sea, ellos donde si el Estado no le pone las reglas claras y no presiona, Sauder no lo va a hacer, ¿no? Ahora hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Mineras que independientemente que el Estado las presione o no, sí van a cumplir, pues, ¿no? Con el desmantelamiento, retiro y rehabilitación. ¿Por qué? Porque hay una ética de trabajo, ¿no? Pero hay empresas que no. No hay empresas que no. Y bueno, no creo que Sauder es una de ellas porque, bueno, por lo que he visto, pues tiene varias denuncias justamente por contaminación ambiental cuando el Estado pues no ha estado ahí presente y no ha estado presionando, ¿no? De la forma en que debería hacerlo. Entonces, del desmantelamiento, retiro y rehabilitación son costos que la empresa deberá asumir una vez que las operaciones en que se utilizan los activos finalicen. Los activos en que las operaciones en que se utilizan los activos de propiedad, planta y equipo, los activos PPE, tengan su finalización. Esos son los costos de desmantelamiento, retiro y rehabilitación. Según NIC 16, los costos de desmantelamiento, retiro y rehabilitación se cargan en el costo del activo. Se cargan al costo del activo. O sea, van a ir a parar a tu cuenta 333 también del activo. ¿Ok? Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros o tienes alguna duda? Coméntame, por favor. Vamos, dale. Dime, ¿hasta ahí estamos bien? ¿O tienes alguna duda o alguna consulta? Habla ahora, calle para siempre. De desmantelamiento, retiro y rehabilitación. Son parte del costo del activo. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿O dudas? Por ahí Daniel, Isabela, Ander, Saúl, Jeff Potts, ¿qué tal Jeff? Ruth, Catherine Rosario, Los Quesitos, Elin Medrano, Yesenia, Teo, Miriam, Betsy, Santa, Saúl, Mayra. ¿Alguna consulta que tengas por ahí o todo claro? ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda? Bien. Ahora sigamos. Preparación del emplazamiento es acá, ¿no? Aquí me he comido la Z del emplazamiento. Ya la preparación del emplazamiento es la preparación del lugar donde se va a ubicar el equipo, pues, ¿no? Ahora, ¿esa preparación del emplazamiento es necesario para que el equipo se pueda aprovechar? Sí, lógico, es un costo directo, entonces, ¿no? Es un costo directamente atribuible. Como te digo, el costo directamente atribuible es todos los costos en que incurres para que lo puedas usar, pues, ¿no? Simple, sencillo, no hay que complicarse demasiado. Ahora, para ese emplazamiento que has utilizado, materiales, ya, entonces va en el costo, pues, ¿no? Mano de obra, ya, también va en el costo, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema?
Y por ahí la duda que a veces hay para el estudiante de contabilidad es, profe, ¿y a qué se refiere con la depreciación de activos utilizados? Lo que sucede es que cuando te dice acá preparación del emplazamiento, lo que se entiende es que la empresa, una de dos, o ha utilizado a su gente para hacer el emplazamiento, ¿no? O ha contratado terceros. Pero en cualquiera de los casos, en cualquiera de los dos casos, cuando aquí dice depreciación de activos utilizados, se entiende que la empresa tenía recursos, no sé, taladros, montacargas, o sea, herramientas, equipos que ha tenido que utilizar en esa preparación del emplazamiento, o sea, en ese trabajo. Entonces, al utilizarlos en ese trabajo, esos equipos sufren una depreciación, ¿no? Sufren una depreciación. Por ejemplo, en este caso, supongamos que la preparación del emplazamiento ha tomado 2 meses. Entonces, si se usaron 4 equipos, no sé, taladros, montacargas, rotomartillos, se utilizaron, no sé, vehículos de la compañía para llevar y traer material, durante esos 2 meses, entonces la depreciación de esos 2 meses de los taladros, montacargas, rotomartillos y vehículos en general, su depreciación se carga al costo de esa preparación del emplazamiento y a su vez esa preparación del emplazamiento se carga al costo del activo porque ha sido necesario para que el activo se pueda utilizar. A eso se refiere, al desgaste estimado de los activos que has utilizado para la preparación del emplazamiento. ¿Correcto? Eso es. Y luego, la fase de prueba. Ya mira, este es otro elemento que se puede considerar como un costo directamente atribuible, que se considera como un costo directamente atribuible. ¿Por qué? Porque si tú tienes un activo, una máquina, que has tenido pues no que instalarla, que has tenido que preparar un emplazamiento específico, se entiende que hay cierta complejidad para que se pueda utilizar. Entonces, obviamente que tienes que probarla primero, ¿no? Y para esas pruebas, nuevamente se utilizan materiales, mano de obra y también otros equipos para que la máquina se pueda probar en buenas condiciones. Entonces, justamente esa fase de prueba, ¿no? También es parte de lo que se conocen como costos directamente atribuibles. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, dentro de los costos directamente atribuibles, vas a encontrar normalmente lo que es la preparación del emplazamiento y también el tema de la fase de pruebas. Y también la fase de pruebas, ¿no? Pruebas. Pruebas. Ahí está. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Entonces, desde ya, tendríamos que agregarle a nuestro cálculo la sumatoria de 21.000 más 11.000 más 5.000 y de acá de 55.000 más 65.000 más 15.000. Ahí está. Es lo que tienes que agregarle, ¿no? Obligado. Obligado. Y acá vamos a un dato que es sumamente importante. Profe, ¿qué significa la fecha de listo para su uso? Ya, acá tómame atención, por favor, ¿ya? Bastante atención. Ya mira, a ver. Tú como contador, tú tienes que registrar las cosas según van pasando, ¿ya? Entonces, si en una fecha determinada ya tú consultas como contable con los técnicos, con la gente encargada de los activos, tú le consultas y dices, oye, ¿ese activo ya se hicieron todos los trabajos necesarios para que esté listo para su uso? Sí, ya está listo para su uso. Ahora, lo que tú tienes que tener cuidado acá es de confundir la fecha de listo para su uso con la fecha de uso, que no es para nada lo mismo. La fecha de listo para su uso no es lo mismo que la fecha de uso. ¿Por qué? Porque la fecha de uso no depende solamente de que el activo esté listo, sino que la fecha de uso depende de que haya una demanda suficiente para que el activo pueda empezar a ser utilizado. Es como si yo te dijera, mira, te tienes una panadería y te compras un horno especial para poder, no sé, preparar muffins, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo?
instalas todo y el horno ya está listo, no sé, el 1 de marzo del 2021. Vamos a, para que coincida la fecha ahí. ¿Ya? O sea, tu horno ya está listo el 1 de marzo. Pero lamentablemente, según lo que tú observas, no, digamos, en el mercado, ya sea por un tema de clima, ¿no? Quizás pues hace todavía mucho calor, entonces la gente no te lo va a comprar. Entonces no lo podemos empezar a usar. ¿Por qué? Porque vamos a producir por las puras. El mercado no lo va a comprar. No vamos a poner a la venta y no lo va a comprar. ¿Por qué? Porque hace mucho calor todavía. Entonces dejámoslo ahí todavía. ¿Me entiendes? Entonces en esa medida, como te puedes dar cuenta claramente, la fecha de disponible para su uso no coincide con la fecha de uso. No necesariamente. En varias empresas ya lo mandan los dos, ¿no? Cosa que es un error. Porque normalmente pueden ser distintas, ¿no? Ya que la fecha disponible para su uso es la fecha en que el activo está listo para usarse y la fecha de uso es la fecha en que el activo ya se empieza a utilizar. Ahora, lo óptimo es que las dos fechas coincidan, eso sí, eso es lo óptimo, claro, pero a veces no hay un planeamiento adecuado y esa, digamos, esa situación de que no hay un planeamiento adecuado hace que haya un descalce entre la fecha de disponible para su uso, en el que el activo está listo, y la fecha en que recién se empieza a usar. ¿Correcto? Ojo ahí, ojo ahí. Eso va a ser importante también para cuando calculemos depreciación. Esos dos conceptos. Fecha disponible para su uso y fecha de uso. ¿Ya? Suave con eso, suave con eso. ¿Ya? Bien, listo. Ahora, la fecha de listo para su uso te plantea una situación muy particular. Muy particular. ¿Cuál es? Cuando ya se llega a la fecha disponible para su uso, esa fecha establece la finalización de la acumulación de costos iniciales dentro del costo del activo. O sea, una vez que ya está listo para su uso, ya todo costo posterior incurrido ya debe ser evaluado para que se incorpore el activo o no. ¿De acuerdo? Porque supone que si ya se ha declarado que el activo está listo para su uso, entonces ya no requiere nada más. Por lo tanto, hasta ahí ya finaliza la acumulación de costos iniciales. ¿De acuerdo? La fecha de disponible para su uso, de disponible para uso, define la finalización de la acumulación de costos, de la acumulación de costos, ¿correcto? Es lo que va a definir. Y por ello también aquí hay algo interesante, dice, luego de la fecha disponible para su uso, hubieron pérdidas por un nivel bajo de pedidos. Entonces, obviamente, si ya sabemos que aquí finaliza la acumulación de costos, esas pérdidas no son parte del costo. Estas pérdidas no van a ser parte del costo. Pero hay otra lógica también que te lleva a eso, ¿no? O hay una explicación que tengo que darte acá. ¿Por qué se dan? ¿Qué tiene que ver un nivel bajo de pedidos con pérdidas? El día de ayer yo te estaba explicando lo que vienen a ser costos fijos dentro de NIC 12, ¿no? ¿Cierto? Y te decía que los costos fijos a veces son aprovechados al 100% y otras veces no. Y cuando no son aprovechados al 100%, esa porción de los costos fijos que no son aprovechadas tienen que reconocerse como gasto, cosa que es lógica, ¿no? Eso es lo que aquí te están diciendo. Lo que te están diciendo acá es que para poder operar esta máquina, no sé, invertimos, ponte 50.000 soles. Pero como la cantidad de pedidos ha sido tan bajo, en lugar de aprovechar toda la máquina, se ha aprovechado solamente una parte. Y la parte que no se ha aprovechado equivale a 23.000 soles. O sea, la parte que no se ha aprovechado equivale a ¿cuánto del total? Equivale al 46% del total. O sea, ese es el desaprovechamiento de la máquina. No se aprovechó. ¿Por qué? Porque es una máquina nueva
que requiere que para su nivel máximo de producción quizá produce, no sé, ¿no? 100.000 unidades, pero ahora recién está produciendo 54.000 unidades. O sea, al 54% produce, el 46% no produce. Desperdicio. Y eso es lo que se reconoce como pérdida. Ahora, ¿esa pérdida es parte del costo del activo? No, esa pérdida es gasto del periodo. Esas pérdidas se deben reconocer como gasto del periodo. Como gasto del periodo. ¿No? Por NIC 2, ¿ah? Ni siquiera por NIC 16, por NIC 2. ¿No? Porque es un costo fijo que no está siendo aprovechado. Simple, sencillo, fácil. ¿De acuerdo? Así que no te compliques ahí. Bien, entonces, tomando todo lo que hemos dicho en cuenta, hacemos la determinación del costo del activo que vendría a ser. Primero, vamos acá. Por la parte del valor de la maquinaria, entran los 550.000. Lógico. Los intereses no entrarían, ya dijimos. De frente vamos a transportes. En transportes entraría solamente el importe libre de impuestos, 20.000. Respecto a la instalación, entraría todos los 100.000. Ahí tiene un IGB también que no se va a considerar. Entiendo que la instalación le he hecho un tercero. Luego vamos a los directamente atribuibles, ¿ya? Al final vamos a colocar el valor presente de desmantelamiento. Acá está. Allá. Preparación del emplazamiento. Aquí va un total de ¿cuánto? Va 135.000. Luego le metes acá uno más, que vendría a ser la fase de prueba. La fase de prueba se va con ¿cuánto? Se va con 37.000. Y finalmente tienes un total, ¿no? Ya. Vamos a poner acá subtotal. Subtotal. Ese subtotal, ahí está. Todito. Listo. Y ahora le vas a agregar el desmantelamiento, ya que es el último. Ahora vas a entender por qué lo agrego al último, ¿ya? Valor presente de desmantelamiento. Ya tiene su razón. Valor presente de desmantelamiento. Presente de desmantelamiento. Desmantelamiento. Y aquí le metes acá los... ¿Cuánto es? 100.000 últimos, ¿no? Y el total del costo del activo, del costo PPE, ¿cuánto es? Es la sumatoria, pues, ¿no? Es la sumatoria de los dos. O sea, te quedan 942.000 soles. Ahí está. ¿Correcto? Así te quedaría el valor del activo. Ahora, profe, ¿cómo haré el asiento contable? Atento por acá, que aquí te vas a meter tu volada quizás. A ver, mira. Entonces, yo tenía la duda de cuánto colocar en la 33. Ya esa duda está resuelta. El costo del activo es 942.000. 942. Es el costo del activo. Ya está, ya. Eso ya no hay dudas, ¿no? Ese es el costo del activo. Se acabó. ¿De acuerdo? Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo lleno lo demás? Atento a esta parte, ¿ah? No voy a ser chistoso acá de meterle 18% a 942.000, ¿no? Algunos son así eléctricos, ¿no? Y de frente ya le meten 18%. No, no, tienes que analizar. Tienes que analizar. Mira. De esos 942.000 hay importes que tienen IGB y hay importes que no tienen IGB. No todo tiene IGB. No, pues. El valor de la máquina tiene IGB. Ya, esto tiene su IGB. Ok. El transporte también tiene su IGB porque ha sido tercerizado, ¿no? La instalación también tiene IGB porque ha sido tercerizada. Pero la preparación del emplazamiento y la fase de prueba no tienen IGB porque lo ha hecho la misma empresa con sus mismos materiales, con su misma mano de obra, ¿no? ¿Qué IGB va a haber ahí? Si la misma empresa lo ha hecho, no hay IGB. Entonces el IGB de la operación, el crédito fiscal, es por este importe, ¿no? Por la suma de estos tres. ¿Ya? Así que no te emociones, ¿ah? Suave nomás ahí. Bien, ahora. Sigamos acá con esto. ¿Ya? Vamos acá. En la parte de el pasivo por compra de activo inmovilizado. ¿Ya? Ese es otro tema, ¿no? Mira, vamos acá. En el pasivo por compra de activo inmovilizado tienes que colocar toda la deuda que te ha generado estas operaciones, ¿no? La cuenta por pagar es la sumatoria, lógicamente, de la máquina más su IGB, la sumatoria también del transporte más su IGB, correcto,
la sumatoria de la instalación más su IGB, ok, de acuerdo. Y hasta podríamos considerar la preparación y la fase prueba, ¿de acuerdo? Podríamos considerarlo, ¿no? Como una cuenta por pagar, no vamos a dar esa licencia, ¿correcto? Nos vamos a dar esa licencia. No es del todo correcto, pero nos vamos a dar esa licencia. Habría que hacer un tratamiento un poco más específico ahí, tomando en cuenta pues el tema de mano de obra, materiales, en fin, ¿no? Se complicaría un poco más, así que lo vamos a considerar como parte de lo que viene a ser el pasivo por compra. Pero lo que no vas a pagar ahora o lo que no queda como una cuenta por pagar ahora es el valor presente del desmantelamiento. Eso ni a balas. ¿Por qué? Porque ese monto, ese importe, tú lo vas a pagar pero dentro de 10 años. Pero hay algo más importante todavía, ¿no? Independientemente del tiempo. Independientemente del tiempo, hay que considerar que esta es una estimación contable. O sea, no es un valor definido, determinado, es una estimación contable. Es algo que podría variar con el paso del tiempo. Sí, sí puede variar. Entonces, al ser una obligación, porque es una obligación, pero que tiene ese espacio para cambiar, no lo podrías reconocer como un activo, como un pasivo, porque es una obligación que tiene incertidumbre en el lado del importe. El importe podría variar por un cambio en las tasas de interés, por un cambio quizás en la situación económica, quizás a 10 años el costo de desmantelamiento, retiro y rehabilitación termina siendo más, ¿no? Entonces no lo podemos reconocer como una obligación tal cual, sino que vamos a reconocerlo en base a la NIC 37 bajo un concepto llamado provisiones, ¿no? El concepto de provisión se utiliza para obligaciones en las cuales no hay una certeza, ya sea en el calendario, o sea, en la fecha de pago, o no hay una certeza en el lado de lo que viene a ser el importe, ¿no? Como en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay un lapso de tiempo amplio entre que va a hacer registro y que se va a ejecutar el pago, entonces ahí pueden pasar cosas, ¿no? Hay incertidumbre, ¿no? No hay una certeza. Y para ello utilizamos el plan contable y vamos a ver si hay en el Perú una cuenta de provisiones. Algo que yo siempre digo es que, bueno, nuestro país está, bueno, nuestros contadores son buenos, creo, ¿eh? Sinceramente, el plan contable siempre lo actualizan y mira, por ejemplo, acá han creado una cuenta para ese tipo de situaciones para provisiones y vamos a ver si han creado una subcuenta para registrar las provisiones asociadas con el desmantelamiento, retiro y rehabilitación. No recuerdo muy bien, me parece que sí. La verdad es que yo para estas cosas tengo mala memoria. No, mi cerebro no le da la gana de acordarse de esto, de las subcuentas. En fin, así que paro revisando acá. Provisión para litigios. No, acá está. Provisión para desmantelamiento, retiro o rehabilitación del activo inmovilizado. Importe estimado, ¿te das cuenta? De los costos de desmantelamiento o retiro del activo inmovilizado, así como la rehabilitación del lugar donde se encuentra. La obligación se reconoce paralelamente con el activo. Ahí está, ya ves. Entonces acá pones la 482, que es la provisión por desmantelamiento. Por desmantelamiento. Ahí está. Y ahí vas a colocar tus 100.000. Ah, así es la situación, bro. Esa es la jugada. Esa es la jugada. Ahí está, listo. Ahora, date cuenta que yo he ido registrando según te he ido explicando, ¿ah? No he vinculado los datos, ¿ah? De ninguna forma. Entonces vamos a ver si me cuadra mi asiento contable. Recuerda que el cuadre quiere decir que el lado del activo tiene que ser igual al lado del pasivo patrimonio. A ver, parece que no cuadra. Ajá. Ah, no, pues esto es 100.000 nomás. Ahí está. Cuadro. Cerrado. ¿Ya ves?
Ese es el asiento contable de esta situación. Ujú. Ahora, podemos hacerlo más extenso, como te digo, ¿no? Podemos hacerlo más extenso para colocar, por ejemplo, hay gasto de personal por la mano de obra, gasto de materiales, quizás, ¿no? Con la cuenta 25 con suministros, materiales auxiliares. No se podría hacer, pero se complicaría un poco más el asiento, sería bastante extenso, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, por ejemplo, a ver, vamos acá, por ejemplo, mira acá. Lo que usted es que se reconoce como parte del costo, ¿no? 60 y... A ver, a ver, a ver. Ah, ya, mira. Por ejemplo, acá, mira. Vamos a trabajar con estos dos. Para darte el asiento en total, ¿ya? Total, 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 mira. Estos dos tienen algo en común, si te das cuenta. Nos vamos a trabajar a detalle. Trabajamos a detalle. A detalle. A detalle. Los costos de... ¿dónde estás? Los costos de preparación de emplazamiento y prueba. Preparación de emplazamiento y prueba. Y prueba. Ahí está. Vamos. Acá. Ambos tienen materiales. 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 Sí. Materiales. Materiales. Ambos tienen mano de obra. Mano de obra. Y ambos tienen depreciación. Mira cómo lo vamos a trabajar. Atento, atento. Eso es como un complemento, un detalle, un plus que te voy a dar, ¿ya? ¿Correcto? Ahí está. Esto es de preparación del emplazamiento y las pruebas, ¿ya? Ahí está. En el caso de materiales, en preparación ha sido ¿cuánto? A ver... Materiales de preparación ha sido 55.000. Para la prueba, los materiales ¿cuánto han sido? 21.000. En el caso de mano de obra, son 65.000 para preparación y materiales son 11.000. Y en el caso de la depre, es ¿cuánto es? 15.000 para uno y 5.000 para otro. Ahí está. Y aquí totalizamos. ¿Ya? Y aquí te voy a explicar cómo esos costos se han llevado acá. ¿De acuerdo? Cómo terminan en la 33. ¿Ya? Mira. Vamos acá, mira. Atento. Como resumen, tienes lo siguiente. Tienes que en materiales has usado 76.000 soles para las dos situaciones, ¿no? Tanto para la prueba como para la preparación. En mano de obra has usado 76.000 soles y en depreciación se te ha ido 20.000 soles. Ahí está. El asiento contable por cada uno, ¿cuál sería? Vamos acá. Asiento por el uso de materiales. Asiento por el uso de materiales. Uso de materiales. Auxiliares. Auxiliares. Ponemos acá la cuenta 25 porque estamos usando materiales. Por 75, por 76.000 y sería acá la cuenta 63. Ahí está, por 76.000. Ahí lo tienes. Se acabó. ¿Correcto? 6.5 sería acá. A ver, espérame. Sí, 6.5 es para uso de materiales. En otros gastos. Ahora, asiento por la mano de obra. Por la mano de obra. Por la mano de obra. Mano de obra. Ahí está. ¿Cuál sería? Fácil. Sería gasto de mano de obra, sería 62. Gasto de personal, ¿sí o no? Contra 41, remuneraciones por pagar. Ahí está. Y ahí tenían tus 76.000. Simple. ¿Sí o no? Eso es. No hay más, ¿ah? No hay más. No hay más. Y por último, asiento por la depreciación. Asiento por la depreciación. Sería 68 contra 39. Cerrado. Listo, ahí está. Se acabó. Ahí está. Listo, ahí están los tres. ¿Sí o no?
Ahora, lo que tú tienes que entender es lo siguiente, ¿no? Lo que tú tienes que entender es lo siguiente. Es que ese es el asiento en el caso, si hubieran usado estos recursos, pero para una actividad distinta a un activo. Porque en este caso, como estos recursos se están usando en el activo, ya no se va a reconocer como gasto su consumo. Este reconocimiento como gasto no tendría que darse. ¿Por qué? Porque no va a afectar al gasto, pues. Porque toda esa inversión que has hecho, ya sea en depreciación, en mano de obra o en materiales, es parte del costo del activo. Es parte del costo de la máquina. ¿Correcto? Por eso no tendrías que reconocer gasto. Entonces, en lugar de esta cuenta de 65, 62 o 38 o 68, tendrías que usar acá la cuenta 33. 333. La que hemos usado arriba. Claro. Porque ya no lo vas a presentar en tu estado de resultados, ese gasto ya no, pues no. Porque no estás consumiendo, no se está terminando los materiales, sino que los materiales están pasando a formar parte del activo, una máquina que vas a utilizar en el tiempo. Igual, la mano de obra no se está perdiendo, sino la mano de obra se está acumulando en ese activo que se va a empezar a utilizar. Igual también pasa con el desgaste de los otros activos utilizados, de las máquinas, herramientas utilizadas. Ahora, entonces, si queremos hacer nuestro asiento contable ya completo, ya sin esa licencia que nos tomamos de mandarlo a la 46, tendría que quedar así. A ver, vamos acá. En la máquina queda todo. Ahí está la 33. Ahí que entra, mira, ahí que entra. Entra los 500.000 más los 20.000 de transporte más los 100.000 más los, ojo acá, los 76.000 de materiales auxiliares, los 76.000, no, sí, 76.000 de mano de obra y los 20.000 de depreciación. Ahí está. Listo. Y más los últimos que eran los 100.000 del tema del desmantelamiento. Acá está. Y queda igual, quedan 942.000. Mira, fíjate. Queda igual que arriba. Queda igual que arriba. Ahí está. El crédito fiscal es el mismo a su momento. Sería 99.000 más 3.600 más 18.000. Ahí no hay lío. Ahí no hay lío. Ahora, lo que va a cambiar con el asiento que hemos hecho hace un momento es que tengo un pasivo por compra, que esto tiene que agrupar solamente las cuentas por pagar a terceros, que es al proveedor de la maquinaria, al servicio de transporte y también a la instalación. Correcto. Pero ya el consumo de recursos internos de la compañía tendría que reconocerse tal como lo hemos hecho acá. O sea, tienes que usar la cuenta 25 para materiales, con 76.000 en el lado del haber. ¿Te das cuenta? La 41, remuneración por pagar. Y la 39, que es depreciación acumulada. Ahí está. Listo. Porque estás usando recursos internos de la compañía. Básicamente por eso. Esto es materiales auxiliares. Esto es remuneraciones. Y esto vendría a ser la depreciación acumulada. ¿No? Ahí está. Y todo se ha ido acumulando a su vez en la cuenta 33, ¿no? Como contrapartida. Listo. Ahí está. Simple nomás. Y obviamente los 100.000, que aquí tendría que ser pues del tema de la estimación, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si cuadra. Quizá no cuadra y te estoy aquí engañando. A ver, vamos a ver. ¿Cuadra o no cuadra? ¿Cómo es? Ajá. Vamos a ver. Le ponemos acá una suma en el lado del haber. Parece que no cuadra. Parece. Pero vamos a revisarlo si cuadra. Lógico, tiene que cuadrar. Ahí está. Y ese sería un asiento ya completito, ¿no? Ya al 100%. Ya está registrando absolutamente todo. Ahí está. Ya con eso te meten tu 20. Obligado. Obligado. Si no te pone 20 ya es mezquindad ya, ¿no? Envidia. ¿Correcto? Ahí está.
¿ok? Porque está registrando ya absolutamente todo lo que se ha utilizado en el activo. Bien, muchachos, preguntas hasta acá, por favor. Preguntas, consultas, dudas. Bien, si tienes por ahí alguna consulta, alguna duda, pónmela por favor en comentarios. Recuerda que hacemos en vivos todos los días a las 8 de la mañana y también normalmente entre 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, ¿correcto? Si quieres revisar nuestro material, lo puedes revisar acá en nuestro grupo de WhatsApp por el código QR. Si quieres revisar el material en vivo, el video, lo puedes revisar en Solver Bajo Asesorías, en nuestro canal de YouTube. De acuerdo que ahí vamos colgando también información de manera regular. Solver-Asesorías. Tenemos ya un total de ¿cuántos videos cargados? 164 videos y 696 suscriptores. A ver si por ahí se suman algunos más y ahorita mismo llegamos a 700. Sería bueno llegar ahora mismo a 700. Ojalá. Te vas a listas de distribución, te vas a playlists o a listas de reproducción y puedes ver ahí todos los videos que tenemos publicados, obviamente de forma absolutamente gratuita. ¿Ya? Además, si por ahí eres estudiante de contabilidad y deseas algún apoyo en alguna práctica, ejercicio, etc., te puedes comunicar con nosotros al interno, ya sea por el grupo de WhatsApp o ya sea también por nuestro número directo, que es el 931-507-174. ¿Ok? Además, y por último, si eres estudiante de contabilidad de primeros ciclos y tienes problemas con asientos contables, te ofrecemos un curso de asientos contables, ¿correcto? Que es este cursito de acá. A ver, vamos por acá. Pam, 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 pam. Acá está. Este es el temario. Si lo quieres chequear, te lo podemos enviar para que lo revises a detalle, ¿no? Se hace una explicación a detalle de los elementos de la información financiera y de los asientos contables más importantes por cada elemento. El elemento 1 de la cuenta de efectivo y equivalente efectivo, la constitución del fondo fijo, el pago con transferencia bancaria, el asiento contrario de depósito a plazo fijo con intereses, de la cuenta 12 el asiento contrario de ventas más devolución, el descuento por volumen, el anticipo de clientes, de la cuenta 19 cobranza dudosa, la provisión de cobranza dudosa, el asiento contrario de provisión de cobranza dudosa, y así de cada una de las cuentas contables más importantes. Así que si por ahí te interesa, también nos puedes escribir al interno. El curso es recontra barato, así que si te interesa, puedes tenerlo a tu disposición. Listo, eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hoy día más tarde, plan de en 8 de la noche o 9 por el grupo de WhatsApp. Por ahí estoy anunciando específicamente la hora. Hasta luego y que tengan un excelente día. Chao, chao. Chao Travieso, chao Ander, chao Danif, chao 3J, chao Yesenia, Iam Lifer. Chao Ruth, gracias. Te veo por acá varios días ya. Igual Flowers, gracias. Gracias Quesitos. Gracias Elin Medrano, Alexa y todos aquí. Y Mayra también, ¿no? Que también ha estado ya, por ahí te veo ya algunos días por aquí en nuestros en vivos. Gracias Mayra por acompañarnos. Chao, chao. Gracias Félix, muchas gracias. Hasta luego. Cerramos entonces la transmisión en YouTube. Gracias a aquellos que nos siguen en YouTube. Y cerramos también ahora nuestra transmisión en TikTok. Chao, chao, quesitos. Me gusta tu nombre.